Diría un viejo teólogo, si tú no tienes tiempo para abrir tu Biblia y leerla, si tú no tienes tiempo para orar, y si tú no tienes tiempo para discipularte, hoy día tú tienes más ocupaciones de las que jamás Dios quiso que tú tuvieras. ¿Hace sentido esto para ti? Porque el punto es, si tú tienes tantas cosas que hacer que no tienes tiempo para lo importante que es ser un discípulo de Jesús, tú tienes más ocupaciones de las que jamás Dios quiso que tú tuvieras. Entonces, considera el realmente poner tu agenda en la mesa y que Dios le haga arder y que Él tenga que ajustarla en base a lo que es tu prioridad, que es conocerle, porque si no vas a fallar en las demás. Así que ve considerando eso, por favor, porque ¿sabes algo? Cielo y tierra pasarán, empresas pasarán, trabajos pasarán, proyectos pasarán y riquezas pasarán. Pero el que hace la voluntad de mi Padre permanece para siempre, dice la palabra. Entonces, considera tus prioridades y en base a eso puedes, repito, ser fiel y mostrarte diligente como un discípulo, no como un espectador, nada más. ¿Ok? Juan 15, versículo 18, ¿están todos ahí? Bien, vamos a leerlo, vamos a orar y vamos a dejar que Dios haga lo que nadie pueda hacer. ¿Te parece bien? Dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuereis del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que os he dicho: el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen a quien me ha enviado. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ninguno otro ha hecho, pues no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley: sin causa me aborrecieron. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio de mí, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Oramos. Señor y Rey, precioso Dios Todopoderoso, gracias porque vamos a ver en esta porción, en este pequeño grupo de versículos, de nuevo tu soberanía y tu magnificencia, y que eres excelso sobre todo, Dios. Y gracias porque a tus discípulos no solamente nos equipas para la vida, nos das esperanza, sino que nos hablas de lo que viene con certeza. De modo tal que en este bloque, Señor, de final de Juan 15, después de que hemos visto que no podemos hacer nada separados de ti, después de que hemos visto que básicamente la realidad de la importancia de permanecer, no tanto de hacer, sino de permanecer, y el fruto va a ser consecuente a eso, vamos a ver también que parte importante e inherente de amarte y adorarte y seguirte va a ser que vamos a ver con detalle la persecución que va a haber para los que te aman. Así que, Señor, abre nuestro entendimiento para poder entender lo que vamos a ver, de modo tal que podamos ser transformados y mantenernos firmes hasta que tú vengas. Te pido esto en el nombre de Jesús. Amén. El título del sermón, para los que toman nota, es para que te acuerdes. Repito, para que te acuerdes. ¿Sí? Ahora, no sé si tú has oído palabras como las famoso proverbio de las madres, te lo dije. Estás viendo y no ves. Depende mucho de tu nivel socioeconómico, pero tú has visto cuestiones así de como de te lo estoy diciendo, o el IFE, te lo dije. Pero has visto cómo es, este es el como, no tanto el te lo dije de Jesús, aunque sí, porque el punto es que Dios lo diseña, lo inspira para que cuando pase te acuerdes. Ahora, te acuerdes de que ya hemos visto todo lo anterior. Vamos a ver a detalle que Jesús aquí nos pone en la realidad de lo que viene más adelante, de la batalla mayor que habrá entre el mundo y Él hasta aquel día. Y nos va a contestar tres preguntas principales. La pregunta es, ¿quiénes serán los enemigos del reino de Dios? ¿Quiénes serán los enemigos del reino de Dios? La segunda es, ¿por qué va a existir este conflicto entre verdad, mentira, luz, tinieblas? Y la tercera básicamente nos va a contestar, en este conflicto, luz, tinieblas, verdad, mentira, ¿cómo debemos comportarnos los discípulos? Por lo cual ya vimos
separados de mí nada puedes hacer. Ya vimos cómo ser amigos y cómo Jesús es nuestro amigo y nos ama. Y entonces Jesús nos dice, ok, habiendo entendido lo anterior, esto es lo que viene. ¿De acuerdo? Versículos 18 y 19, empieza 18 con una palabra sí. Dice, si el mundo os aborreciere, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. En el contexto gramatical, sí se traduce en muchas versiones como debido a qué. No es una posibilidad. Es en el tiempo y en el concepto gramatical, es un sí como si dijéramos lo siguiente. Si Gallos califica a la Libertadores, iré a todos los partidos. Bueno, evidentemente no va a pasar eso, ¿eh? Pero ese es el caso, ¿no? Así como si esto pasa, seguro estoy ahí yo. Estás dando a entender, este es el entorno. Si esto se cumple, yo sí, seguro voy a estar en todos los partidos, cueste lo que cueste. Aquí el punto no es una posibilidad. Habla del punto de Gallos porque es como chistoso. Pero aquí el punto es la realidad de esto va a pasar. Debido a que me aborrecieron a mí, dice Jesús, van a aborrecerles a ustedes. Y aquí mi anhelo es que tú puedas, no escuchas a tu abogadito que dice, bueno, pero esto no es para ti, porque tú no odias a Jesús. ¿Sí? Una pregunta muy concreta para ti sería, ¿amas a Jesús? Si tu respuesta es sí, vimos en Juan 15 que si le amas, atesoras y cumples sus mandamientos. Entonces la pregunta correcta sería, ¿por qué odias a Jesús? No, pues no lo odio, pero tampoco lo amas. Y vamos a ver que en la economía de Dios no hay términos medios, no hay neutrales. O amas o aborreces. Que la palabra aborrecer, muchos de nosotros se traduce como amar menos que. Amar menos que. ¿Sí? Entonces, el punto básicamente, vamos a ver que Jesús nos está indicando esto. Va a ser un hecho. Dice, si el mundo os aborrece, o sea, esto va a pasar, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Versículo 19 dice, si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Es una diferencia muy interesante que vamos a ver al final, cómo es muy diferente amar al mundo y estar mientras temporalmente en el mundo. Por eso el mundo os aborrece. Ahora, ¿qué está queriendo decir el versículo 19? Que somos como una especie de aliens, que no somos del mundo. Básicamente sí. Dices, yo sabía que Men in Black tenía razón. No en el contexto de película de que ahorita me va a quitar mi cabeza y va a salir una cabecita chiquita. No, mi cabeza es grande normalmente, ¿sí? El punto básicamente es que el concepto alien o extraterrestre básicamente comunica esto, que tú no eres de este mundo. El concepto más apegado a la Biblia sería que somos peregrinos, que este es nuestro hogar, ¿sí? Por eso el cristiano tiene una paz que sobrepasa todo entendimiento. Cuando todo esto se está cayendo, tú tienes esperanza. ¿Por qué? Porque tu gozo no está en base a lo que aquí pase. Tu gozo está en base a lo que va a pasar para siempre con Él, ¿sí? Y la realidad básicamente es que Jesús nos está diciendo acá, no se agüiten si el mundo les aborrece. Ahora, aquí hay gente que ya tiene problemas con esto, porque estos son esos sermones en los que la gente, sobre todo a los groupies o a los fans de Jesús, no les gusta escuchar. Porque es como, ¿la gente me va a aborrecer? No todos. Versículo 18 empieza diciendo, si el mundo os aborreciere. Y vamos a ver básicamente ese concepto de mundo, que es la clave de entender el enemigo del reino de Dios. La palabra mundo, aclaro esto, no se traduce como el planeta Tierra. Muchos aquí que aman tipo Greenpeace y gente acá ecologista dice, no, pero es que yo amo al mundo y a la Tierra. Y no estoy hablando de cosas ecológicas o del planeta Tierra. La palabra mundo, a partir de esta porción, a lo largo de la Biblia, del Nuevo Testamento, la palabra mundo, repito, no se refiere a planeta. Básicamente, y va a aparecer en pantalla la definición, es un sistema de valores, es un sistema caído de valores que opera de acuerdo con Satanás. ¿Por qué? Porque promueve una perspectiva que vive para sus propios valores y solo dispuesto a servir sus propios propósitos. Satanás. Serás como Dios, ¿te acuerdas? Eva en el huerto. ¿Te acuerdas cómo cayó Satanás? Porque quería ser como Dios y poner su trono arriba del de. Entonces, opera de acuerdo con Satanás, ¿de acuerdo? Dice, y en franca o sutil resistencia con Dios. Dos elementos claros, franca, es decir, directa, o sutil, muy engañosa, pero te aleja de Dios y te aleja de Jesucristo. Una amiga me preguntaba a este punto, oye, pero ¿es cierto que tal religión y que tal líder religioso es el anticristo? Le dije, mira, si vemos literalmente hablando, toda religión es anticristo. Toda religión es anticristo.
Porque la religión, ¿qué te promueve? Haz esto para estar bien con un poder supremo, ¿sí? Básicamente es que tú no necesitas a Jesús. Tú requieres cumplir este sistema de valores, tú requieres ser esta buena persona, esta persona moral, cumplir estos requisitos y va a estar bien con Dios o la deidad en la que creas. Entonces, si quieres ser brutalmente hablando, toda religión per se, incluyendo cristianismo en un extremo cristiano, ¿sí? Es anticristo. Tú no requieres arrepentirte de tu pecado. Tú no requieres, por ejemplo, tú no requieres arrepentirte de tu depresión, ¿no? Básicamente, aclaro este punto, la depresión no es que tú no te amas a ti. La depresión es que tú te amas demasiado. Y como el mundo y las personas no te aman como tú quieres, te frustra muy intenso. Eso es depresión, ¿sí? Y el punto básicamente es, tú no requieres, lo que tú requieres es tomar tales medicamentos, tú no requieres arrepentirte de ser un ególatra ensimismado, tú requieres ofrendar, sembrar en el reino y Dios está bien contigo. Ya con eso tú ya equiparaste la balanza. No requieres Jesús, requieres venir y dar y aportar y... ¿Sabes una cosa? Por ejemplo, en Horizonte, si Dios pone en tu corazón el aportar para la ofrenda o para el terreno, tú no lo haces para agradar a Dios. ¿Entiendes eso? Tú no lo haces para agradar a Dios. Tú lo haces porque ya has agradado a Dios en Jesucristo, ¿sí? Y el motivo es totalmente diferente. Entonces debemos saber y tener claro este punto, porque más adelante en la Biblia vas a ver donde dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Más adelante vas a ver todo este sistema de lo que viene del mundo no proviene de Dios. Y tienes que tener claro este concepto de mundo para cuando de aquí en adelante veas cómo y qué significa la palabra mundo en la Biblia. Este sistema caído de valores que opera promoviendo una perspectiva que vive para sí, para sus propios propósitos y deseos en franca o sutil resistencia contra Dios. Ahora, algo que tienes que tener muy claro en este concepto de mundo es que el mundo ama u odia, nada más también. El mundo ama u odia. No hay término medio tampoco en el mundo. Tú dices, no, es que el mundo puedo yo pasar desapercibido. No. El mundo también ama u odia. El punto es de que también lo hace de manera condicional, como todo en esta tierra. A diferencia de Dios, ¿te acuerdas hace 15 días que vimos que la amistad de Dios es incondicional? ¿Sí? El mundo es condicional. Él te va a amar y te va a destruir en base a qué tanto concuerdes con Él. ¿Quieres ver ejemplos claros? No sé si te acuerdas, hace unos 3, 4 años, quizás ya perdí noción de noticias del espectáculo, pero hubo un concurso de Miss USA en Estados Unidos, donde una chica que era de las finalistas, si no mal recuerdo la de California, cuando un famoso patichapoy de Estados Unidos llamado Pérez Hilton, gay declarado, preguntó a la Miss qué opinaba acerca del matrimonio homosexual, y ella, creyente, dijo, yo no estoy de acuerdo, yo creo que hay un Dios y que Dios creó hombre y mujer. A partir de ese momento, toda su carrera como Miss y modelo se vino abajo. Y este cuate se dedicó hasta la fecha, años después, a destruirla, acusándola de mocha, religiosa, cerrada, no comunica lo que es Estados Unidos, y literalmente la destruyeron su carrera en los medios. Es interesante, ella iba súper bien, iba a ser Miss Estados Unidos para Miss Universo. Pero de repente dice, yo creo que hay un Dios y que hay un orden y que Él dice esto y esto, y al mundo no le conviene eso. Y entonces se dedicó a destruirla. Otro ejemplo, no sé si te gusta el fútbol, pero hay un jugador que se llama Tim Tebow. Es la mayor foto del creyente hoy día en la NFL. Es curioso porque tú ves los comentaristas y o aman a Tim Tebow o odian a Tim Tebow. Hay quarterbacks peores con peores rachas que él. Pero él es, literalmente un comentario que dijo en Denver uno de los comentaristas, es el peor quarterback que ha habido en la NFL en toda la historia. ¿Por qué? Porque el cuate, antes de jugar y al anotar, se pone de rodillas y ora a Dios. Porque él usaba parches aquí que decían Juan 3:16, Efesios 4 y versículos. Es curioso, tú puedes jugar y promover cualquier tipo de fe, pero si metes a Jesús en la fórmula, ya tienes un problema con el mundo. Otros ejemplos, no sé si tú has visto televisión, sé que muchos de aquí lo hacemos regularmente, pero depende de tus programas. Tú puedes ver que en televisión tú puedes ver programas en los que pueden hablar de budismo, pueden hablar de Mahoma, pueden traer un cuate afeminado a leerte los astros, ¿sí? Y tiene su hora y sus minutos en programas de cadena nacional en televisión estelar, ¿de acuerdo? Te promueven, manda tu signo al 1212 o 1412, no sé ni cuál es el teléfono, y recibe cada día tu
¿Sí? No tienen problema en contratar esas publicidades. La Virgen de Guadalupe tiene su programa de televisión y los santos también, depende del canal que te guste ver. Pero tú no les puedes mencionar a Jesucristo porque ya tienes problemas con ellos. Tú puedes mencionar a Dios con D minúscula. Tú puedes mencionar la deidad, la verdad, el amor, el universo. Pero no puedes mencionar a Jesús porque brincan. ¿Has puesto atención a eso? ¿Sí? Y la realidad es de que si tú trabajas en alguna empresa, sabes que tú puedes ser el mejor trabajador. Pero si tu jefe está en adulterio y tú le dices, ¿sabes qué, señor licenciado? Dios no le agrada lo que está haciendo. Y Jesús no murió en la cruz, ¿para qué? Tú puedes ser el mejor trabajador, pero a partir de ese momento ya te ganaste al peor de los enemigos. ¿Por qué? Porque Jesús nos está diciendo en versículo del 18 en adelante que va a haber una batalla entre luz y tinieblas. Y que tú no eres de este mundo. Estás en un universo adverso ante una verdad que te ha hecho libre a ti. Y que el mundo resiste. ¿Por qué? Porque aman más las tinieblas. ¿Sí? Entonces, bajo esa premisa, no voy tan lejos en cuanto a tu empresa. Yo desde el púlpito a veces he dicho cosas que hacen que la gente no regrese. ¿Por qué? Porque no es lo que tú te conviene escuchar. Es el común denominador. Mucha gente es que lleva tanto tiempo viniendo. ¿Sabes que una cosa es que no le conviene creer? Porque si creen lo que está escuchando, literalmente tendría que aceptar que Jesús trae una nueva vida y Él no quiere una nueva vida. Él quiere su vieja vida que le está destruyendo. Pero el punto es este. Debes saberlo que Jesús lo dijo. Les van a aborrecer. Ahora, aclaro este punto y vamos a verlo hasta el final del sermón. Te van a aborrecer si eres un discípulo de Jesús. Si tú vienes una vez a la semana, una vez al quincena, una vez al mes, tú eres un asistente frecuente a las iglesias, pero no eres un discípulo de Jesús, mira, si te aborrecen no es por Jesús, es porque eres aborrecible. Aclaro eso, porque mucha gente así de, sí, por eso nadie me traga, porque amo a Jesús. No. Eres aborrecible. O sea, no es Jesús, ¿sí? El punto aquí es que te van a aborrecer porque literalmente tú traes luz. Y ellos, es como el crudo a las 6 de la mañana, hijo. Le abre la cortina y habla en lenguas. ¿Sí? Y muchos así, ¿qué es crudo, pastor? Nah. Ok. Entonces, partiendo de eso, vamos a seguir con versículo 20 al 24. Dice, acordaos, y acuérdate, el título del sermón es ¿qué? Para que te acuerdes. Dice aquí Jesús, acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Entonces dice, acuérdate que dice, a mí me aborrecieron primero, no les extrañen nada. ¿Sí? Dice, el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Aquí es una palabra muy interesante, la palabra perseguir. En el original se traduce como hacer huir o acosar. Hacer huir o acosar. De ahí el punto en el que si tú literalmente eres luz en medio de un universo en tinieblas, va a haber un mundo, sistema de valores que ya viste, diseñado para hacerte huir. ¿Por qué? Porque no les convienes. O acosarte. Quizá no te van a hacer oír, pero ¿qué es acosar? Te van a encerrar. Y por eso no te extrañe escuchar cosas como, ¿es lo que te enseñan en tu iglesita? ¿Así hablan los cristianos? ¿Es lo que viste en tu discipulado de vikingos? Acosar. Y te van a poner en el centro, te van a analizar, examinar, esperar el momento en el que caigas para entonces echarte en cara lo hipócrita que eres. ¿Sí? No te extrañe. No te extrañe. Y Jesús dice, te lo digo esto para que te acuerdes. Cuando pase, no te extrañe. ¿Por qué? Porque peor hicieron conmigo. ¿Sí? Entonces el punto básicamente debes saber eso. Te van a hacer huir, te van a acosar. El mundo va a perseguir a los cristianos. Se ve cumplido después en años de manera muy gráfica en el Imperio Romano, cuando Nerón en su locura y enfermedad mandó a quemar Roma. Y él estaba a lo alto de una torre viendo Roma ardiendo y viendo como si fuera una obra maestra, ¿sí? Y después, como no podía culpar a muchos candidatos, dijo, es culpa de los cristianos. Mandó arrestar a los cristianos y es la época de los mártires en la iglesia primitiva. En lo cual, muchos saben la historia, los cristianos eran carne de cañón para los coliseos romanos. Tú creías en Jesús, tú el próximo domingo en el coliseo en el servicio de las 12, no vas a estar en Horizonte, vas a estar corriendo en un circo perseguido por leones para entretener a la multitud que se va a gozar en ver cómo leones te deshacen. ¿Por qué? Porque crees en Jesús. Chuy hablaba creo que de esto,
Jesús dijo, sois luz, y Nerón en su locura iba a agarrar a los cristianos, los iba a arrestar, iba a hacer estacas en sus jardines, iba a colgar los crucificados amarrados, les iba a echar aceite y los iba a hacer arder en fuego. Y parado en su balcón, él, con cristianos ardiendo en estacas, él les iba a decir, brillen cristianos. El problema es que hoy día no es así. Por eso hay un cristianismo tan cómodo. Por eso tú puedes ser cristiano de la secreta. No, mis clientes no saben que soy cristiano. No, porque si saben me meto en broncas. Es curioso porque prefieres tener broncas con Dios y no con tus clientes. La Biblia dice, no temas a los hombres. Teme a aquel que tiene poder para destruir tu vida y mandar al infierno para siempre. Pero tú temes más a los hombres. No, es que ¿qué van a decir de mí? ¿Por qué? ¿Sí? El punto es esto, va a haber una persecución. Hoy día ya no es como en los tiempos de Roma, a partir de Constantino, donde literalmente estipula la religión cristiana como oficial y empieza a promover un acérquense a este Dios y demás, ¿verdad? Pero el punto es que hoy no hay una persecución que hace en fuego, no te van a poner en un jardín a arder, pero te van a quemar. Y de repente algo que todos hacen, a ti, tú lo vas a hacer y van a agarrar de ahí para decirte, oye, ¿te enteraste lo que hizo el cristiano? Hizo esto y esto y esto y esto. No, que muy cristiano y no sé qué. No te extrañe eso, ¿sí? Versículo 21 dice, mas todo esto os harán por causa de mi nombre. Y vuelvo a poner el punto, no es por causa de tus errores, no es por causa de tu mala reputación, eso va a pasar porque pasa, o sea, no requieres a Jesús para que te quemen por tu vida desordenada y por tu vida arrogante, ¿verdad? Dice, mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Es curioso, no conocen al que me ha enviado. Dice más adelante, si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen ¿qué? Excusa por su pecado. ¿Entiendes esto? No tienes excusa por tu pecado. Este viernes hablé con un amigo que es curioso porque algo que me han enseñado es esto. Si tú tienes que darme 3 razones por las cuales tú haces las cosas, en el fondo sabes que estás mal. Aclaro. Si tú te tienes que justificar con 3 razones por las cuales tú haces lo que haces, en el fondo sabes que estás mal. Si yo te digo, oye, ¿por qué haces esto? Y tú dices, bueno, es que, mira, es que es esto. Bueno, pero también es que es esto. Bueno, y también tú en el fondo sabes que estás mal y nada más te estás justificando. ¿Sí? Y el punto básicamente aquí es, no tienes excusa, hijo. No tienes excusa por tu pecado. No, pero es que es algo que yo no puedo dejar. Exactamente, no tienes excusa. ¿Por qué? Porque amas más eso, por eso no lo puedes dejar. Porque si amaras a Jesús tampoco le podrías dejar, ¿cierto? Pero como no amas a Jesús, ya amas más tu adicción, ya amas más tu vida desordenada, ya amas más tu yugo desigual, amas más tu unión libre, amas más tu adicción, amas más tu depresión, amas más tu autocompadecerte, amas más tu arrogancia, amas más tu estatus, amas más. Entonces no lo puedes soltar. Tienes toda la razón. Nada más grábate versículo 22 de donde dice, no tienes excusa. No tienes excusa, ¿de acuerdo? La fotográfica de esto, cuando dice, mira, antes, ok, está bien, pero ahora que yo vine, dice Jesús, no tienen excusa. Si traes tu Biblia, acompáñame a Marcos 12, por favor. Atrás de Juan está Lucas y atrás está Marcos. Marcos 12. Versículo 1 al 12. Si están ahí, díganme ya. ¿Ok? Esta es la foto, esta es como la historia que comunica Jesús en Juan 15 al final. Y tienes que poner mucha atención a esto. ¿Cuál es la palabra de Jesús? Mira, si yo no hubiera venido, no tendrían excusa. Pero ahora que vine, ya no tienen excusa. ¿Sí? Entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas. Un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiese de estos del fruto de la viña. ¿Por qué? Pues porque al final del día es de él. O sea, básicamente dice, oigan, háganme partícipe de lo que me corresponde, ¿no? Ustedes realmente son trabajadores, ¿sí? Dice, mas ellos tomándole, ¿qué? Le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Y está hablando aquí Jesús de los profetas. Volvió a enviarles otro siervo, pero apedreándole le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentado y humillado, pues. Volvió a enviar a otro y a este mataron. Y a otros muchos, golpeando a unos y matando a otros. Por último, teniendo aún un hijo suyo, amado,
¿sí? Lo envió también a ellos diciendo, pues tendrán respeto de mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle. ¿Y la heredad qué? ¿Cuál es el sentir? No queremos tener nada que ver con el que la hizo. Queremos la heredad para nosotros. ¿Te suena a la economía de hoy? Dios, tú no te metas en mis broncas, Dios. Yo controlo mi familia a mi manera. Tú no la hiciste. Dios, no te metas en mis finanzas, Dios. Yo controlo mi lana a mi manera. Tú no la hiciste, Dios. No te metas con mi sexualidad. Yo la manejo a mi manera. Tú no la hiciste. ¿Sí? Y querémoslo con la heredad para nosotros. Versículo 8, y tomándole, le mataron y le echaron fuera de la viña. ¿Qué pues hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Ni aún esta escritura habéis leído. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. ¿Y cómo respondió la gente ante esta enseñanza? Y procuraban prenderle, porque entendían que decía contra que ellos aquella parábola, pero temían a la multitud y dejándole se fueron. Interesante, ¿no? Regresamos a Juan 15 y dice básicamente, versículo 22, si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían excusa, pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. Básicamente lo que pasó es de que cuando Dios envía a Jesús en el cumplimiento de toda profecía mesiánica para esa etapa, dejó al mundo sin excusa para rechazarlo. Dios encarnado, Jesús, se volvió la oportunidad para que el mundo exponga su odio por su creador. Y de este modo, Romanos, vete más adelante, y de este modo, ser entregados a la consecuencia de su pecado, resistencia a Dios. Romanos 1, versículo 20, ¿sí? Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, hablando de Dios, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen ¿qué? Excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Te suena? Conociendo a Dios, no le glorifico ni le doy gracias, lo saco de la fórmula, envanezco mis razonamientos y mi necio corazón se llena de tinieblas. Profesando ser sabios, ¿qué sabios? ¿Qué sabes qué hacer? Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Ya que cambiaron la ¿qué? ¿Verdad de Dios por la qué? ¿Ves la batalla? ¿Verdad contra mentira? Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Y eso pasa hoy. No, esto está fuera de contexto, Quique, porque esto está hablando de Roma, que adoraban a todo, adoraban animales, adoraban al sol, adoraban al César. ¿Sabes una cosa? Honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito los cielos. Amén. Se ve cumplido en la iglesia hoy. Muchos de los cristianos se rinden culto así los domingos y vienen a un servicio en el que les queda cómodo. Llegan una hora a la iglesia en las que les queda cómodo. Escogen una iglesia que les gusta la alabanza, o que les gusta la profundidad de la predicación, o la clase del pastor, o la experiencia del predicador. Pero el punto es que tú no vienes a dar culto a Dios, tú vienes a darte culto a ti. En el caso más enfermo, muchos, gracias a Dios no son muchos, y cada vez son menos porque Dios está haciendo discípulos cada vez más en Horizonte. Pero hay gente que viene a Horizonte por las pedradas del domingo. Eso es un rollo ya muy masoquista. No voy a otras iglesias porque es muy light la enseñanza y no enseña la Biblia. Voy a Horizonte porque las pedradotas del pastor Quique. ¿Entiendes tu masoquismo? O sea, vienes a que te apedreen según tú y sales allá afuera a hacer lo mismo. ¿No es un poco enfermo eso? Al final del día, ¿a quién le estás dando culto? A ti. Es que me gusta que me hagan sentir mal. Si tú te sientes mal, no has entendido el mensaje, que se trata de que Jesús te está advirtiendo, no vayas por ahí porque te van a destruir. Y te amo tanto que no te creé para esto, te creé para que tengas vida. El rollo es que hay gente que le encanta darse culto así. ¿Sí? Por eso es, a ver, los grupos en casa, ok, no me queda ese, no me queda ese, tampoco me queda ese, no me queda ese, no, ni modo, no puedo ir.
¿Por qué? Porque los 7 días a la semana me doy culto a mí. Entonces, si Dios suma algo a mi agenda, Él tiene que chocar con algo que yo tengo en mi agenda multiocupada sin Dios. Dando culto a las criaturas antes que al Creador, ¿sí? Y más adelante dice que por eso Dios te entrega pasiones vergonzosas. ¿Ok? Entonces, ahora regresamos a Juan 15 y dice, no tienen excusa. Y dice, ¿por qué? Porque no conocieron al que me envió. Ahora, en base a eso, un consejo, mi querido cristiano, no juzgues a las personas. No las juzgues. La Biblia, Jesús está diciendo, básicamente ten compasión de ellos. ¿Por qué? Porque no conocen a Dios. No es así, pero es que me tratan feo, entonces los voy a odiar y los voy a maldecir y los voy a entregar a Satanás. ¿Sabes una cosa? No hace falta que los entregues a Satanás, sirven a Satanás. ¿No te acuerdas lo que es el mundo? Ten compasión de ellos, ora por ellos. Es lo que Jesús hizo. A mí me lo hicieron antes, dice Jesús. ¿Y te acuerdas qué hizo Jesús desde la cruz? Dijo, malditos todos ustedes, desgraciados romanos y fariseos religiosos. ¿Dijo eso? ¿Qué hizo Jesús? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Así que, cristiano, no les juzgues, realmente no tienen vida. Ten compasión y ora por ellos, porque hay un juicio en su contra que viene y viene pronto. No es tu papel condenarles, la condenación ya está en ellos. Juan 3:19. Entonces, sé sabio, y por eso te repito, vamos a ver cómo va a ser la batalla y cómo comportarnos mientras tanto. Ahora, debes saber algo. Si tú no crees en esto que estoy hablando, eres un ingenuo. Todos niños, sobre todo hombres, todo niño nace sabiendo que hay un conflicto y una batalla entre el bien y el mal. Lo sabes. De ahí que los Avengers, Spider-Man, Batman, te encantan. Las películas acá de que el bueno vence a los malos, te deleitas en eso, porque tu naturaleza está diseñada en este nivel espiritual de saber que hay una contienda entre el bien y el mal. El punto es de que erróneamente crees que, no, por eso yo voy a ser buena persona y de repente llega Jesús y te dice, yo soy la buena persona. Y dices, exacto, la batalla no es bien y mal, la batalla es el mundo contra ti. ¿Y tú me estás amando, Jesús? ¿Y quieres que me vaya de tu equipo? ¿Y tú eres el bueno? Yo entiendo que va a ganar el bueno al final. Creo que voy a escoger un partido aquí. Voy a dejar de vivir para mí y voy a empezar a conocer a Jesús y amar a Jesús y a derivar mi identidad de quién es Jesús, no de lo que a mí se me antoja o de lo que yo quiero darme culto o me conviene. Entonces, el punto básicamente es muy concreto. Ten compasión de ellos, ¿sí? Versículo 22 hace el énfasis, no tienen excusa por su pecado. La palabra es inexcusable, que básicamente lo vimos en Romanos 2 veces. No tienes excusa. Más adelante Romanos 2 va a decir también, hoy eres inexcusable, oh hombre. ¿De acuerdo? Y vamos a seguir leyendo. Dice, el que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Bueno, yo creo en Dios. Yo creo en Dios. Pero no en Jesús. Bueno, la Biblia dice que aborrece a Dios. Así de sencillo. Y yo fui ese 7 años en mi vida. No, mira, yo creo en Dios, pero no en la religión, porque está lleno de hipócritas y el mayor hipócrita era yo. ¿Sí? No, mira, yo no tengo broncas con Dios, yo me llevo con Dios a mi manera. ¿Sí entiendes que con Dios no te llevas a tu manera, te llevas a su manera, y si no es a su manera, no te llevas? ¿Sí? El punto es muy concreto. Aborreces a Jesús, aborreces a Dios también. Ahora entiendes por qué al no amar a Jesús, que dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, ¿sí? Tú pides misa a Dios y no te pelan, hijo. ¿Por qué? Porque le estás pidiendo a alguien a quien aborreces. O sea, hay años luz de distancia entre tú y Dios por tu pecado, del cual no tienes excusa. La espectacular noticia es que Jesús vino a romper la brecha de años luz y reconciliarnos con Dios. Pero entonces, Juan 15 dice, tienes que vivir amando a Jesús. ¿Sí? Si yo no hubiese hecho entre ellos obras, versículo 24, si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero me encanta el versículo 25 y esto me deleita, porque así amo así un Dios así, que es la primera de Crónicas 29, lo vimos este miércoles en la adoración, ¿te acuerdas? Porque tuya es, oh Jehová, la magnificencia, la gloria, la honra, la victoria y el poder. La victoria es de Él. Me encanta, la victoria no es algo que se gana, la victoria es de Él. y dice, todo esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Salmo 35, 19 y 69, 4. ¿Sí? Pero el punto es, ¿no te encanta? Va a pasar todo esto, va a ser un escenario hostil.
chavos. Pero, escuchen esto ya está escrito. A nadie le sorprende, más que ustedes que no lo saben. Por eso te estoy diciendo esto para que te acuerdes. ¿Sí? Esto ya está escrito. Y Jesús vuelve a mostrar este Dios. ¿Se acuerdan cuando hablamos hace como un mes de que cuando tú estás jugando algún deporte es muy tonto decir lo que vas a hacer? ¿Sí? Porque vas a perder. O sea, estás jugando ya sea ajedrez o box. Y dices, mira, te voy a dar 1, 2, 3. Pues el cuate va a saber cómo cubrirse, ¿no? Pero si llega alguien y te dice, mira, te voy a dar 1, 2, 3 y te voy a noquear, hagas lo que hagas. Dices, sí. Ese es Dios. Dios desde un principio ha dicho, mira, puedo hacer esto, 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 esto y esto. Satanás, tú puedes hacer lo que quieras. Mundo puede hacer lo que quieras. Al final yo voy a ser glorificado. Todo esto está escrito. Todo esto para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. ¿Entiendes cómo las cosas que pasan son para que se cumpla la palabra? ¿Entiendes eso? Algo que tienes que tener claro en el versículo 25 es esto. Y ahí tengo una dinámica a la cual te voy a estimular. Cada cosa que te pase en tu vida, procura relacionarla con la Biblia. Y te va a ayudar mucho a conocer a Dios. Entonces, por ejemplo, tienes una discusión con tu esposa y explotas, relaciónalo con la Biblia. Y por ejemplo va a decir, el necio, el Proverbios, el necio al punto da a conocer su ira. Claro, esto pasó para que se cumpla lo que está escrito. Soy un necio. Gracias, Señor, porque amas a un necio. Perdóname por ser un necio y ayúdame a conocerte para ser sabio. ¿Qué pasó? De repente hablas de Jesús en el trabajo y la gente ya no te empieza a hablar ni invitar a cosas. Juan 15 dice que me iban a aborrecer por causa de Jesús. Gracias, Señor, ¿por qué? Porque no me agüito ni me sorprende. ¿Por qué? Porque está escrito. El problema es este. Si tú te llevas de pelos con el mundo, son amiguis, compa, y no tienes problemas, cuidado, hijo, cuidado, porque quizás eres de ellos. No, pero es que no, en la iglesia en la que vengo no me enseñaron eso, Pastor Quique. Me enseñaron que nosotros tenemos que ser amigos y hay iglesias que les predican un Barney celestial. Un cositas eterno, así de que no, mira, tienes que ser amigo de todos y amar a la naturaleza. Y ¿sabes una cosa? Yo veo a Jesús, Juan 15, diciendo, hay una batalla cósmica, bien contra mal, verdad contra tinieblas, verdad contra mentira, luz contra tinieblas. No existe el mundo de Barney en una zona de guerra, hijo. ¿Sí? Pero es que me cae súper bien. ¿Te cae súper bien? Háblale de Jesús. Porque si te cae súper bien y no hablas de Jesús, se va a perder para siempre y su sangre va a ser sobre tu cabeza. ¿Sí? El punto es este. Ahora, aquí, por eso Juan 15 termina con un sermón incómodo de Jesús. Porque es donde dice, no, es que eso no me gusta. Me gusta lo de ¿por qué no nos pudimos quedar con lo de la vid y las frutitas y el limoncito y la planta? Eso está bonito. El conflicto no me gusta. Aclaro esto, el conflicto no lo haces tú y vamos a ver al final eso. El conflicto ya está antes de ti. Tú entras a la fórmula nada más, a escoger de qué bando vas a jugar. ¿Sí? Entonces, seguimos, dice, versículo 25, para que se cumpla la escritura, sin causa me aborrecieron, ¿verdad? 26, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, es interesante, está hablando del Espíritu Santo, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, es curioso, el Espíritu de verdad, ¿sí? El cual procede del Padre. ¿Se acuerdan que vimos en Romanos? Porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Viene el Espíritu Santo a tu vida, te redarguye de pecado y de juicio, te hace ver que estás mal. Y tú dices, es el Espíritu de verdad. Y tú dices, Nel, prefiero la mentira. ¿Cuál mentira? Que no estoy tan mal. Que Dios me ama así como estoy y no le importa lo que yo haga. Que ¿sabes una cosa? Es una media verdad. Y una media verdad, la otra mitad la llena ¿qué? Mentira. Porque ciertamente Dios te ama así como estás, pero no te quiere dejar igual, hijo. Porque si te quisiera dejar igual, ya te hubiera llamado a cuenta. ¿Estás de acuerdo? Si Dios no tuviera nada que hacer contigo, ¿para qué estás aquí? ¿Para qué estás aquí? ¿Crees que te le escapaste a Dios? No, es que yo debí de haber muerto hace 8 años en el accidente, cuando hay gente acá bien mártir. Debí haber sido yo en vez de mí. ¿Tú crees que Dios se equivocó? Así de repente llegó la muerte con tu compadre y no era él, baboso, era el otro. ¿Tú crees? O sea, si estás aquí todavía es porque Dios tiene algo contigo y te están en un proceso de santificación. Cuidado cuando
Ya notaste que estamos en noviembre, ¿verdad, papá? Cuidado cuando va a acabar 2013 y tu vida sigue exactamente igual que como empezó. Perdón, va a acabar 2012 y tu vida sigue exactamente igual que como empezó el año con tus 12 propósitos, que te atragantaste las uvas. Porque la Biblia dice que si no da fruto, la cortará y será echada afuera. ¿Sí? Entonces, dice, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará, me encanta esto, Él dará testimonio de mí. ¿Quién va a dar testimonio de Dios? El Espíritu de verdad. Pero dice el versículo 27, ¿y vosotros qué? Daréis testimonio también. ¿Por qué? Porque el Espíritu de verdad está en nosotros. ¿Sí? Ahí la dice, ¿cómo no dará Dios el Espíritu Santo a quien se lo pida? ¿Sí? Entonces dice, y vosotros daréis testimonio también porque habéis estado conmigo desde el principio. Puntos importantes aquí es la realidad de que ¿qué? La palabra testimonio es la palabra clave aquí. La palabra testimonio es la palabra clave aquí, que habla básicamente de la realidad de comunicar, dar a entender, anunciar virtudes. Pero vamos a ver algo, vamos a terminar y vamos a ver los puntos a aplicar. Versículo capítulo 16 dice, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. ¿Sí? Es decir, para que no caigas, que no te engañen. Dice, os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Eso ya llegó. Mundo musulmán, ¿te suena? Una batalla contra Estados Unidos que es lamentablemente ya está perdiendo norte muy muy intenso, pero básicamente es un país preponderantemente evangélico. Atacan, estamos sirviendo a Alá. ¿Sí? Sí, pero eso es en Estados Unidos. ¿Sabes qué pasó aquí en México? ¿Sabes que en la iglesia primitiva en México sacerdotes mandaban amenazar pastores en sus comunidades de que no hablaran del evangelio o los iban a matar? El abuelo de uno de mis amigos en Cuernavaca, que estaba en la parte de Guerrero, literalmente el sacerdote con una banda de sicarios fue a su casa a decirle, si sigues hablando de este Jesús, ves ese árbol, de ahí te voy a colgar. Y a unos sí los mataron. Y ojo, ellos creen que están sirviendo a Dios. ¿Sí? Ahora, aclaro, no estoy hablando en contra de la fe católica. Estoy hablando de una realidad de que el mundo, incluyendo toda religión, está en oposición contra Jesús. ¿Por qué? Porque no les conviene la realidad de una nueva vida. ¿Por qué? Porque aman la vieja. Aunque me destruya, pero la amo. Y no estoy hablando de tu esposa, por favor. Sí, yo amo a la vieja, no. Estoy hablando de tu vieja naturaleza, de tu vieja vida. ¿De acuerdo? Entonces dice, debes saber esto. Y creerán que están rindiendo un servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Otra vez el punto está Jesús diciendo, tengan compasión, entiendan por qué lo hacen. El conflicto no es contra ustedes. El conflicto es que no conocen a Dios y ustedes ya escogieron bando. ¿Sí? Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora y esto pase, os acordéis de que ya os lo había dicho. Este es el coach ideal, ¿no? Así cuando si tú has jugado algún deporte o has hecho artes marciales, tienes un buen coach que te dice, sube la mano, sube la mano, sube la mano, te van a dar en la mandíbula, sube la mano. En la primera batalla te noquean por un golpe en la mandíbula. ¿Qué dices? Me lo dijo mi coach. Y te sientes que tonto, así, me la están cantando. Ok, si pasa la persecución, ¿sí? El mundo es hostil contra ti por amor a su nombre. Y tú te sientes y te extrañas y llegas, pastor, es que no sé, es que me corrieron del trabajo por ser cristiano. No me vengas con eso porque lo primero que te voy a decir es, a ver, pásame el teléfono de tu jefe. Oiga, licenciado, tengo aquí a esta persona que dice que lo corrieron por ser cristiano. ¿Por qué lo corrieron? ¿Sabes por qué lo que pasa? Porque hay una generación de cristianos bien ñoños que es, yo sufro persecución en la escuela porque hablo de Jesús. Hay algo real, un maestro, un cuate por ahí. Oren por mí porque estoy sufriendo persecución en la escuela porque los directores me quieren correr porque en las clases hablo de Jesús. Yo le dije, hijo, sí sabes que te pagan por dar clases, ¿verdad? Si tú estás ocupando el tiempo de clases para enseñarles otra cosa, le estás robando su dinero a tu jefe, hijo. O sea, no te corren por ser cristiano, te corren por ratero. ¿Sí? Ocupa el tiempo en recreos, ocupa el tiempo libre, ocupa el modelar una vida que sea luz,
no le quites el dinero a tus jefes en nombre del Señor. ¿Sí? Aclaro eso, porque muchos van a llegar así de, es que me sacaron de la escuela por ser cristiano. No, te sacaron de la escuela por ser burro. ¿Sí? Y vamos a ver ahorita eso, porque vamos a ver una realidad que no nos tenemos que engañar. Entonces el punto es esto, pero si llega a ser real y la realidad es de que viene una resistencia porque tú amas la verdad y modelas y vives la verdad, no te extrañe, Jesús te lo dijo, ¿de acuerdo? Y a partir del capítulo 16 Jesús les vuelve a decir lo que va a pasar para que se acuerden y estén firmes. Bien, ya vimos el texto. Ahora, ¿cómo nos debemos de comportar los cristianos mientras tanto? ¿Ok? Va a aparecer en pantalla eso. ¿Sí? Mientras tanto, algunos puntos a considerar. ¿Listos? Número 1, apóyate en el Espíritu Santo para que Él supla la sabiduría, capacidad y valor necesarios. Juan 15:26, enviaré al Espíritu de verdad, el cual dará testimonio de mí. Entonces, ojo con esto, no te apoyes en tu sabiduría, no te apoyes en tu capacidad, apóyate en el Espíritu Santo. Es un error. Yo puedo salir de esto. Por ejemplo, hay personas que traen una onda muy contemporánea de, no, es que yo quiero hacer como, vamos a agarrar un antro y vamos a hacer como un antro cristiano. Pero así como lo mismo, pero sin alcohol y sin drogas. Y tú dices, eso no es sabiduría de lo alto, hijo, esa es tu carnota, nada más que quieres vivir lo mismo, pero ahora sí que te legalicen la troca, como hemos hablado. ¿Sí? Y el punto es, o sea, ¿crees que tú le vas a poder ganar en entretenimiento al mundo? ¿Crees que tú le vas a poder ganar en sentido del humor al mundo? Hay mucha gente que dice, no, yo voy a aquella iglesia porque el pastor siempre empieza sus sermones con un chiste. Neto, yo conozco mejores comediantes que pastores. O sea, con chistes y buen humor, o sea, con eso no ganas a la gente, ¿sí? El punto aquí es, el Espíritu es el que guía y la palabra, las palabras que os he hablado, dice Jesús, son espíritu y son vida. Es imposible que tú pelees la batalla si tú no tienes la palabra de Dios. Por eso dimos los versículos de espada, por eso en el boletín te pusimos el versículo memorizado esta semana, por eso estamos como iglesia promoviendo Horizonte en Casa, para que tú te satures de la palabra, para que allá afuera puedas decir, ante cualquier ataque, decir, mira, Jesús dice esto y esto. ¿Sí? Punto número 2, mientras tanto, declara la verdad y mantente firme. Juan 15:27, tú vas a dar testimonio. Nuestra misión es testificar, no cambies de opinión, Dios siempre tiene la razón. Mucha gente pero es que entré a una clase de filosofía y el maestro, que se ve bien buena persona, me dijo un choro acá de no sé qué, que Jesús y que se parece a otros dioses y que entiende esto. La Biblia dice que no hay otro Dios como Él. No hay otro Dios como Él. Entonces, no te dejes chamaquear, hijo. Hablaba con un amigo este viernes, te comento, y decía, mira, tú puedes conocer expertos sociólogos cuyas esposas no los tragan, hijo. Pero te saben de sociología todo. Pero su familia, su sociedad chiquita es un chiquero. Pero te la venden muy bien. ¿Sí? Entonces, no te dejes engañar, por favor, declara la verdad y mantente firme. La palabra testificar se traduce como afirmar, atestiguar, ratificar, aprobar. ¿Sí? Repito, afirmar, atestiguar, ratificar y aprobar. Sí, por eso yo a todo mundo le predico de Jesús. Bueno, los jóvenes lo vimos en el retiro del fin de semana pasado y los hombres lo vimos este lunes. Una pregunta, ¿la luz se ve o se oye? Ok, para los que están dormidos repito la pregunta. La luz, porque muchas veces se ve o se oye. Ya dije amén y tú estás, pues no sé. Ok, ¿la luz se ve o se oye? Se ve. Ok, la Biblia dice, vosotros sois la luz. ¿Sí? Tú puedes gritar y predicar mucho, pero si no se ve, no eres luz. ¿Sí? El punto de testificar es esto, ser luz, ¿sí? Y la luz se ve. Si tú puedes, y hemos hablado de este caso de este pastor que llegó a Cristo por esta compañera en el trabajo que era la más fiel, la más diligente, la más trabajadora, la más comprometida, la que entregaba todo a tiempo, la más puntual. Y él dice, oye, ¿qué onda con la de la cabina tal? Y el jefe le dice, ¿quién? ¿La cristiana? Entonces su referencia a un cristiano es este. El cristiano es un cuate que trabaja, es fiel, es diligente, comprometido y responsable. O sea,
Y cuando después llega Jesús y te dice, ¿sabes qué? Jesús se trata de esto, dices, claro, porque lo humano no es así. Esta persona trabaja así porque sirve un Dios por encima de nosotros. Pero si hablas de Jesús a todo mundo y eres el más perezoso, el que nunca llega a trabajar, el que nunca cumple las tarifas, el que no rinde, el que no da lo que se espera de él, no, o sea, no te extrañe que por mucho que predicas, es que en mi trabajo nadie quiere saber de Jesús. No, realmente en tu trabajo nadie quiere saber de ti. De Jesús quieren saber, pero tú le estorbas. Entonces por eso el punto es ser discípulo. ¿Por qué? Porque en Hechos dice la palabra que los discípulos de Jesús, dice, mira, le reconocían que eran hombres del vulgo y sin letras, pero le reconocían que habían estado con Jesús. ¿No te encanta eso? Mira, quizás no sabe mucho, pero como actúa, este cuate tuvo que haber andado con Jesús. ¿Es tu caso en tu escuela? ¿Es tu caso en tu equipo deportivo? ¿En tu trabajo? ¿En tu empresa? Mira, no sé qué traiga, pero este cuate trae algo que yo no. ¿Sí? Siguiente, no te dejes chamaquear, engañar pues. 16:1 dice, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Es interesante, terminamos con estos puntitos. La palabra tropiezo en el original griego, traducido al griego evidentemente, es la palabra escandalizo. Escandalizo. No estoy hablando de, ¿es que es un escándalo? No. Bueno, sí y no, porque acuérdate que el griego es un lenguaje muy interesante. La realidad era esta, la palabra que se usa es la que se usa generalmente, es la palabra que se traduce como cerrar algo. Cerrar algo. En el concepto usado mayormente como una trampa de conejo, una trampa de ratón, en el cual tú tenías un hueco, metías una carnada y el conejo o el ratón entraban y tú cerrabas. Entonces ellos tenían un escándalo. Si has atrapado ratones así, sabes lo que es un escandalizo, ¿sí? El punto es este, no te dejes escandalizo, no te dejes seducir por una carnada, de modo que te encierren, ¿sí? Dice básicamente, y el modo de guardarte de la trampa es que, lo vimos hace 15 días, que se amen los unos a los otros, ¿te acuerdas? En esto conocerán que son mis discípulos, en que os amé los unos a los otros. ¿Por qué? ¿Por qué? La ecuación más rápida para guardarnos del engaño es amarnos los unos a los otros. Porque si no nos amamos, nos hacemos iguales al mundo. Y si estás igual al mundo, entonces ya no eres luz. Por eso Pablo a las iglesias les va a hacer mucho énfasis. Contiendas, disensiones, herejías, partidos, no sujetarse a autoridad, rechazar la autoridad puesta por Dios, no amar a los hermanos, no tener compañerismo. En la iglesia de Cristo no será así, porque lo que te va a guardar de ser engañado es amar unos a otros, ¿sí? Por eso tantas ecuaciones. ¿Viste, Conchuy? ¿Sí entendiste el mensaje, Conchuy? De lunes a domingo tenemos algo en el cual puedas amar a alguien. Involucrarte en la iglesia, es un grupo de mujeres, un grupo de vikingos, horizontes en casa, servicio de miércoles, servicio de domingos, pero no hay excusa, ¿de acuerdo? Siguiente cosa, mientras tanto, no te sorprenda, el aumento de la maldad y la depravación es inevitable. Es inevitable. Mucha gente dice, ay, estas generaciones de ahora cada vez están peor. Jesús dice, es inevitable. ¿Por qué? Porque es el carácter de los hombres en los postreros días. ¿Sí? No te extrañe. Es que, pastor, es que usted ve los programas de televisión ahorita y hasta en las novelas. En las novelas, las escenas que se ven antes no se veían. ¿Esperas virtud de la televisión? Eres un ingenuo, ¿sí? No te extrañe. Cuando lo veas, acuérdate de este sermón que se llama para que te acuerdes. Claro, Jesús lo dijo. Jesús lo dijo, que iba a haber un entorno cada vez promoviendo más atributos de sírvete a ti mismo, ¿sí? Siguiente, hay una diferencia, escucha esto, hay una diferencia entre buscar pleito y resistir la persecución. Aclaro esto, porque muchos así de, sí, hay una contienda, a mí me encanta la contienda y voy a pelearme con todo el mundo en el trabajo. No, hay una diferencia entre buscar pleito y resistir la persecución. No te engañes. La Biblia habla del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo no somos contenciosos, somos sabios, somos prudentes. Tan es así, ¿te acuerdas? Vamos en Juan 15. ¿Cuántas veces hemos visto que Jesús, cuando lo querían arrestar, se hacía a un lado? Él no entraba en conflictos, él sabía, hay un tiempo, esto no es mi tiempo, tengo que ser sabio, prudente. Entonces, no te extrañe. Y también hay una diferencia entre amar al mundo y estar en el mundo, peregrinos, ¿sí? ¿Cómo se ve eso?
Ok, ¿qué tanto te afecta lo que pasa en el mundo? Muchos así de, no, es que yo tengo que leer todos los periódicos de Querétaro para saber qué es lo que pasa. Bueno, mira, te voy a decir qué es lo que pasa. Yo no requiero leer los periódicos, yo requiero leer la Biblia. La maldad está en aumento. Hay una resistencia contra Dios y Jesucristo. ¿Por qué? Porque hay un mundo que quiere tener cautivo a las personas. ¿Cómo se llama? Inflación, inseguridad, narcotráfico, violencia, crisis financiera. ¿Cómo le llames? Pero la ecuación es la misma. Y es lo mismo que ha pasado. La Biblia dice, no hay nada nuevo bajo el sol. No encuentro algo más ingenuo que gastar mucho dinero comprando periódicos. ¿Por qué? Porque está escrito. Mejor ahórrate un año de periódicos y cómprate una Biblia. ¿Va? Entonces, aclaro este punto. Y es que de repente hay una reacción. Por ejemplo, uy, ¿te enteraste de la balacera de Candiles? No, es que ya está llegando a Querétaro. Uy, tengo miedo. Ya vamos a estar como los de Michoacán y los de Guerrero y los de Morelos. Jesús te diría, para que te acuerdes, no te extrañes, eso pasa. ¿Por qué? Porque Querétaro está como México en franca resistencia contra Dios. ¿Sí? No sé si supiste la ecuación, pero en agarraron estos sicarios y en una de las casas de seguridad que tenían un altar con la Virgen de Guadalupe, la Santa Muerte y el santo de los narcos, que no recuerdo el nombre ahorita. Valverde, gracias. ¿Sí? Lo que sea. Ahí se ve quién lee noticias, ¿verdad? Okay. Y ojo en esto, y en los altares, repito, Virgen de Guadalupe, Santa Muerte y santo de los narcos, y en los altares, dólares, así, fajos de dólares como ofrenda. Es interesante, es interesante. ¿Por qué? Porque si no pega uno, pues pega el otro. ¿Sabes algo? Mi Dios, Él siempre pega. ¿Sí? Entonces, no te sorprenda. Entonces, ¿cómo reaccionas ante lo que pasa al mundo? Comunica que amas más. De repente, es que la devaluación, ¿no es una delicia saber que en la economía de Dios no hay devaluación? Tú sigues valiendo lo mismo para Él, eres acepto en el amado, eres su especial tesoro. ¿No te encanta eso? ¿Sí? Pero es que no, porque ya estoy ganando menos. Bueno, no te cabe la posibilidad que escrito está, Proverbios 30, si no mal recuerdo, 2 cosas te he demandado, no me las niegues antes de que muera. Y básicamente una de las cosas es, manténme del pan necesario. No me des más para que me olvide de ti, y no me des menos para que blasfeme y robe. No cabe en la cabeza que quizás Dios te está limitando para que seas fiel en lo poco, porque en lo mucho evidentemente tú eres tu Dios. O no te está Dios hablando en que deja de ser un perezoso y trabaja, porque has cobrado por gracia tantos años porque tu jefe no se daba cuenta que no hacías nada. Y después, seguro es un castigo de Dios porque me corrió en el trabajo. Bueno, no es un castigo de Dios, es consecuencia de tu pereza, tu negligencia y tu poca proactividad en el trabajo. Entonces, no te extrañe, porque así Dios opera, no te extrañe que Dios, porque tú eres el cristiano, que Dios te quite de la empresa y meta a un chavito cristiano en Cristo prendido que sea luz en la empresa. ¿Por qué? Porque todo opera para su propósito. No te extrañe. ¿Sí? Entiende esto, para que te acuerdes. Todo lo que pasa ya está escrito. ¿Por qué no conoces a aquel que ya lo escribió todo? ¿Por qué no te rindes a aquel que ya lo escribió todo? Y termino con esto que encontré de A.W. Tozer, que dice: los hombres piensan del mundo no como en un campo de batalla, sino como un parque infantil. Creen que no estamos para luchar, sino para divertirnos nada más. Que no somos peregrinos, sino que estamos ya en casa. Pero si tu vida le pertenece a Cristo, mientras vivamos aquí, deberíamos añorar más nuestro verdadero hogar. Que nuestra oración sea siempre el amén de Juan en Apocalipsis 22:20. Ven, Señor Jesús, ven pronto. ¿Y sabes algo? Hay un famoso teólogo que decía esto: yo nada más tengo 2 cosas en mente, decía. Yo nada más tengo 2 cosas en mente: este día y aquel día. Me encanta la sencillez de los viejos predicadores. Le voy a pedir a Toñito que pase porque vamos a terminar con esta adoración que habla de aquel día. Pero es eso. Yo solamente tengo 2 cosas en mente: este día y aquel día. Y en el término bíblico, aquel día habla del día de Jesús, en el cual estaremos delante de su trono, los que le amamos y adoramos, para adorarle para siempre y decirle: santo, santo, eres el Dios Todopoderoso. Y estamos aquí por tu gracia. Entonces, una pregunta: ¿qué tienes tú en tu mente? ¿Este día y mañana que llega la quincena? ¿O la factura? ¿O tienes que pagar la renta? ¿O la tarjeta? ¿No te encanta la realidad de, sabes qué? Si mi vida le pertenece a Dios,
yo soy diligente en lo que tengo que hacer. Él ha sido fiel siempre. ¿Por qué no confío en Él? ¿Por qué no confío en Él? ¿Alguna vez te ha fallado? ¿Qué te hace pensar que mañana te va a fallar si tu vida le pertenece? Entonces, la letra dice, Robert, ¿me la puedes poner por favor? Muchos ya la hemos cantado, pero quizás algunos es nueva para ustedes. Al estar ante ti, adorando frente al mar de cristal, entre la multitud en asombro ahí me habré de postrar, dale. Y mi canto uniré a millones proclamándote rey, y mi voz oirás entre las multitudes cantar. Digno es el Cordero de Dios, el que fue inmolado en la cruz, digno de la honra y el poder, la sabiduría suya es. Y al que está en el trono sea el honor. Santo, santo, santo es el Señor. Reina por los siglos con poder. Todo lo que existe es por Él. Ok, ¿tu vida existe? ¿Tu vida existe por Él? Si es amén, ¿por qué no cantas con nosotros? ¿Oramos? Señor y Rey, gracias porque eres fiel. Gracias por tu soberanía. Gracias porque todo lo que está pasando tú ya lo tienes diseñado y escrito. Y a ti no te sorprende nada, Dios. Nada sale de tu control, Padre. Y te pido en el nombre de Jesús que cada uno en esta hora que ha decidido rendir su vida a ti, pueda arreglarse contigo, Señor, y pueda ponerse de pie en el tiempo correcto para adorarte y cantarte como tú eres digno, Señor. Consciente de una esperanza que nuestro más gran anhelo no es aquí. Nuestro más gran anhelo es verte cara a cara, Señor. Y hoy día nos puedes regalar buenas cosas. Hoy día nos puedes dar tecnología. Hoy día nos puedes dar familia. Hoy día nos puedes dar estabilidad. Hoy día nos puedes dar para comer rica comida. Hoy día nos puedes dar salud para caminar. Hoy día nos puedes dar medicinas. Pero Señor, ninguna de esas cosas se compara con el estar ante ti. Y Señor, si hay alguien en esta hora que su vida no te pertenece y que todavía pertenece al bando que va a perder, al mundo, y es el deseo de su corazón en esta hora rendirse a ti, Señor, escucha su voz y su oración en esta mañana y permítele ponerse de pie a cantarte sinceramente que tú eres el Rey sobre todo, con la esperanza de que por Jesucristo aquel día estaremos juntos, junto a una multitud, cantándote que eres Rey, santo, santo, santo. Por Jesús. Amén.